¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más de Introducción al Derecho. Vamos a comenzar, recuerden, con el libro, página número 118. Vamos a comenzar. El ¿sabías qué? Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice lo siguiente. El Congreso tiene facultad y te menciona lo más relevante. Obviamente el artículo 73 está algo extenso. En la fracción 7 dice, para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Significa esto que el Congreso de la Unión tiene la facultad de decidir cuánto, cómo, dónde, quién va a ser el presupuesto federal. Después, en el 19, fracción 19 dice lo siguiente, 29. Para establecer contribuciones sobre el comercio exterior, todo lo que tenga que ver con comercio exterior, el Congreso puede tomar una decisión. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, comprendidos en los párrafos 4 y 5 del artículo 27, que ya en su momento alguien va a exponer. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros, todo lo que tenga que ver con eso, el Congreso puede tomar la decisión. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación. Especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabaco, labrado, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, agua, miel y productos de su fermentación, explotación forestal y producción y consumo de cerveza. Cada uno de estos elementos, el Congreso de la Unión puede tomar la decisión de qué hacer con esto. Ya sea algo bueno, algo malo, algo inadecuado, algo adecuado, algún tipo de impuesto, quitar impuestos, desaparecer esto. Puede hacer prácticamente lo que quiera el Congreso de la Unión. Posteriormente tenemos el poder tributario. Se encuentra limitado constitucionalmente por los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad. Entonces, aquí tenemos, estos son principios. Hay tres principios fundamentales. Legalidad, proporción y equidad. ¿Qué es la legalidad? Este principio establece que las autoridades fiscales solo pueden emitir un acto o resolución apegado a la ley. En pocas palabras, cualquier acto relacionado con cuestiones fiscales, si la ley lo dice, es decir, una constitución, un código lo dice, está bien. Si no lo dice, no puede ser legal, no hay legalidad. Por lo cual, todo lo que se realice debe ser conforme a lo que está en la ley. Si por alguna razón en la ley no dice algo que a lo mejor afectaría a alguien o un conjunto de empresas o algo, por más que a lo mejor le diga la autoridad, es que eso sí está un poco malo. Pero si la ley no viene, no pueden hacer nada. Proporcionalidad. Significa que cada persona debe contribuir mediante el tributo de acuerdo con sus posibilidades económicas. Se supone que las personas deben de contribuir para pagar impuestos, para ayudar al gobierno y en su momento el gobierno también te va a ayudar a ti. Pero aquí se refiere que de acuerdo a lo que tú puedas otorgar o dar de dinero sería lo ideal, ¿no? En la vida real a veces se aplica, a veces pues no. Equidad tributaria. Significa que las personas que realizan iguales actos tienen similares bienes o riquezas. Deben ser tratados en igualdad de condiciones y se tratará igual a los iguales desde el punto de vista económico. Pues se supone que las personas que son de manera igualitaria, es decir, a lo mejor dos personas que ganan lo mismo, pues debería de ser más o menos la riqueza igual, ¿no? Ganas igual que el otro, pues más o menos debe de tener lo mismo. No puede haber desigualdad dependiendo de la riqueza. Entonces, eso es lo que dice la teoría, pero en la vida real, pues no necesariamente es así. Hay muchas personas que tienen bastante dinero y superan muchísimo más a otras personas, entonces no hay igualdad. Al final esto es capitalismo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, la autoridad dice que deberían ser todos iguales, ¿no? Si alguien gana poco, pues se supone que debe tener poco y no de repente tiene mucho. ¿Por qué? ¿Qué hizo para tener tanto cuando realmente no debería? Siguiente tema, los ingresos que el Estado percibe para financiar y satisfacer las necesidades sociales es lo que conocemos como ingresos públicos y se obtienen a través de varios medios como las contribuciones, impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos y contribuciones de mejora. A continuación vamos a ver algunos tipos de impuestos que posiblemente muchos de ustedes o sus padres pagan.
algunos más continuos, otros muy raros, pero son algunos ejemplos. Obviamente existen una infinidad de impuestos, pero no para todos se aplica, depende qué es o la actividad que tienes, puede ser que te aplique a ti. Las contribuciones son definidas como la aportación económica en los miembros del Estado y los extranjeros que residen en su territorio y están obligados a satisfacer de acuerdo con la legislación fiscal para la atención de los servicios públicos y cargas nacionales. Primeramente está el impuesto, que es el más conocido, el más utilizado, término muy utilizado. Es la prestación en dinero o en especie que establece el Estado conforme a la ley, con carácter obligatorio a cargo de personas físicas y morales para cubrir el gasto público. Bueno, estas son cuestiones más fiscales, obviamente no es un tema que vamos a englobarnos ni nos vamos a enfocar tanto, pero en otras materias, aquellos que estudiarán a lo mejor un curso de contaduría, un curso de derecho o algo por el estilo, posiblemente vayan a ver este tema. Pero en pocas palabras, todas las personas, ya sea una empresa o una persona normal, tienen la obligación de pagar el impuesto, mejor conocido como ICR, así se llama, ¿no? En el caso de ustedes, posiblemente muchos de ustedes pues no lo desconozcan o no estén trabajando en este momento y digan pues no sé exactamente qué es, pero en algún momento dado de tu vida vas a tener que pagar ese impuesto. Prácticamente todos lo pagan, obviamente depende aquí tus ingresos, porque no todos pagan lo mismo. Siguiente, las aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en cumplimiento de obligaciones fijadas en materia de seguridad social. Prácticamente la aportación de seguridad social, más conocido como IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, o ISSSTE, prácticamente son impuestos relacionados con la salud. La mayoría de las personas que tienen un trabajo tienen que pagar la aportación del Seguro Social en cualquiera de sus situaciones, ISSSTE o IMSS. Posiblemente si tú eres una persona que no está trabajando o está trabajando en un lugar donde no dan Seguro Social, pues este impuesto no lo estás pagando. Obviamente el beneficio de este impuesto pues es la salud, el cuidado de la persona, cosas relacionadas con la salud, consultas totalmente, entre comillas, gratis, ¿no? Tanto para los padres, los hijos de la persona que está trabajando y en algunas variantes, ¿no? Obviamente, si estás trabajando es muy probable que sí te den seguro. En dado caso que no, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues ir a un hospital privado y eso pues cuesta, ¿no? Entonces, tiene una ventaja, sí, de alguna manera pagar este tipo de impuesto llamado aportación de seguridad social. Siguiente, los derechos son contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Este tipo de impuestos de derecho es un impuesto no común, no es como que todos los días lo tengas que pagar, pero en ciertas situaciones vas a pagar este impuesto. Ejemplo de este impuesto, muchos de ustedes posiblemente en estos momentos tengan su pasaporte, ya sea vigente o piensen renovarlo. Este sería un impuesto de derecho. Tengo un acta de nacimiento, ocupo un acta nuevamente, me voy al registro civil, es otro pago de derecho. O en algunas instituciones o algunos parques temáticos que son de alguna manera administrados por el gobierno, pues también hay que pagar. Entonces sería un derecho. Por mencionar algunos impuestos de derecho o que tengan ese título de derecho. El siguiente es un impuesto que muchos a veces pagan, otros no pagan, más sin embargo te beneficias de eso. Ejemplo, las contribuciones de mejora son establecidas en ley a cargo de personas físicas y morales que se benefician de manera directa por obras públicas. En pocas palabras, este tipo de impuesto es para una cantidad, ya sea una persona física o una persona moral, y vas a beneficiarte. Pero también hay personas que no pagan este impuesto, más sin embargo también se van a beneficiar. Ejemplos, construcción de carreteras. Muchos de ustedes posiblemente pues andan en las carreteras muy a gusto en su carro, ¿no? O el carro de sus padres y jamás pagaron impuesto, pero pues se beneficiaron. Entre algunas cosas que se pueden beneficiar. Otro sabías que dice lo siguiente: el origen de la palabra fisco deriva del vocablo latino ficus, que se utilizaba entre los romanos para llamar al tesoro del emperador. La palabra hacienda tiene su origen en el verbo latino facere,
Algunos sostienen que deriva del árabe Kraxena, que significa Cámara del Tesoro. El fisco es el encargado de obtener los ingresos para la integración de la hacienda pública, la administración y la disposición de tales bienes. En pocas palabras, el término fisco, pero normalmente se convierte en fiscal, son cuestiones relacionadas para cobrar un impuesto, y ese impuesto se puede utilizar también para muchas situaciones como seguridad, educación, regresarle al contribuyente, hacer nuevos cambios, ayudar supuestamente a la población. La palabra hacienda, porque muchos de ustedes posiblemente han escuchado, y en muchos países, la famosa hacienda, ¿no? Quien recauda esos impuestos. Muy bien. Actividad de aprendizaje 2, que es el que van a hacer de tarea, obviamente. Voy a explicarlo. Dice lo siguiente. Instrucciones. Identifica qué tipos de derecho público aparecen en diferentes momentos de tu vida y escríbelos en el cuadro siguiente. En este caso, pues no van a comentarlo con nadie, simplemente van a hacer el cuadro. Vamos a poner un ejemplo. Dice, van a ser 2 columnas, uno que diga actos y dice el ejemplo. Pagar el agua es una contribución. Rama del derecho que lo regula. De las lecciones pasadas vimos muchos ejemplos de derecho. Derecho fiscal, derecho financiero, derecho económico, derecho penal, derecho procesal, derecho mercantil. Entonces, cada uno de estos derechos hay ejemplos en la vida normal, común. Y un ejemplo sería pagar el agua. Muchos de ustedes pagan el agua, pero ¿a qué derecho se refiere el pago del agua? Entonces, ustedes tienen que poner aquí, pues, derecho tal. Y así sucesivamente tienen que llenar este cuadro. Siguiente tema sería aprende más. Derecho privado. Página 121. Dice, ya aprendiste qué es el derecho público, regula las actividades del Estado y las relaciones entre y los gobernados, es decir, entre la población y ustedes. Ahora estudiarás que el derecho privado es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los particulares y comprende el derecho civil, derecho mercantil y derecho internacional privado. Entonces existen 2 tipos de derecho, el público y el privado. Público es entre gobiernos. Privado es entre personas. Y ejemplos de privado está el derecho civil, que posiblemente muchos de ustedes han escuchado o han tenido temas relacionados con esto. Vamos a ver de qué trata el derecho civil. Es el conjunto de normas jurídicas de derecho privado que regulan las consecuencias de los principales hechos y actos de la vida humana. Hasta aquí, pues dices tú, bueno, ese es el término de derecho. Ejemplos. Nacimiento. Todo lo relacionado con nacimientos sería derecho civil. Matrimonio. Te quieres casar, te quieres divorciar. Esto es derecho civil. Su situación jurídica con otros también sería derecho civil. Capacidad civil, deudas, créditos, todo lo que tiene que ver con bancos es derecho civil. Rentas de casas, de autos, derecho civil. Dentro del derecho civil se encuentra el derecho de personas, que estudia la teoría del acto jurídico, sus elementos de existencia de validez de las personas físicas y morales, la personalidad jurídica y sus atributos, así como la adquisición y pérdida de la personalidad. Prácticamente el derecho de personas se refiere a personas solas, es decir, tú, un individuo, nada más. Derecho de bienes, que analiza el patrimonio y la clasificación de los bienes, los derechos reales, la posesión y la prescripción, entre otros. El derecho de bienes se relaciona con cosas que tú tengas. Tengo un auto, tengo una casa, tengo a lo mejor algún tipo de mercancía. Entonces, dependiendo de la situación, puede ser un derecho de bien. Derecho de obligaciones, que estudia cuáles son las obligaciones jurídicas, sus fuentes y efectos, así como los mecanismos de transmisión y extinción. Los contratos, que nos dicen cómo se clasifican, cuáles son sus características, elementos y formas de modificación y terminación. Todo lo que tenga que ver con contratos es derecho civil. Derecho de familia, que estudia el parentesco, alimentos, el patrimonio familiar, matrimonio, divorcio, la tutela y la curatela, entre otros. Es decir, todo lo que tenga que ver con me voy a casar, me voy a divorciar, voy a ver si me quedo con mis hijos, no me quedo con mis hijos, voy a ver si tengo un problema de situación de que si él es tu madre, es tu papá, ese tipo de situaciones, o
esta persona no tiene papá ni mamá, pero tiene una persona que lo representa. Esto es derecho de familia. Derecho de sucesiones, que analiza la sucesión testamentaria y legítima. Tiene que ver con cuestiones de herencias, todo lo relacionado sería un derecho de sucesiones. Y bueno, aquí menciona que el derecho civil lo estudiarás en tu curso de Derecho 2, donde profundizaremos al respecto. Entonces ya en su momento posiblemente van a tener Derecho 1, en este caso, porque esta es introducción al derecho, o a lo mejor le llaman Derecho 2 en otra materia. Ya lo van a ver con más enfoque, con más seguimiento. El siguiente tema es el derecho mercantil, pero esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. Bueno, hasta aquí esta parte, y nada más les recuerdo que tienen que entregar su exposición esta semana. Tienen a más tardar el día jueves para entregar su exposición. Los temas se dijeron desde el primer día, así es que hay que investigar qué temas son. Tienen que investigar, vean la primera clase y ahí van a ver cuál es el tema que les corresponde o los temas que les corresponde y de qué manera tienen que entregar su exposición y de qué medios para que lo tomen en consideración. Se supone que ya tuvieron que haberlo hecho o que ya estaban en proceso de hacer su exposición, ya que eso fue el año pasado y tuvieron vacaciones y pues ya estamos en este año 2020-21. Así es que aquí la vamos a dejar con esta información. La siguiente clase comenzamos con el derecho mercantil, página 122 de su libro de derecho. Y pues solamente va a haber un trabajo, obviamente su participación. Y les reitero, hacer sus trabajos a tiempo, no entregar a destiempo, por favor. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta la próxima. Hasta luego.